cristianismo esotérico 3. Continuando con este asunto tan interesante, te mostraremos distintas imágenes de estudios de grabaciones musicales o de sonidos en general. De este modo tendrás alguna información de esos lugares. En primer lugar, músicos en un estudio de grabación, realizando su oficio. Ahora, distintas imágenes de los instrumentos que operan los ingenieros en sonidos. A continuación, imágenes de monitores, para observar los procesos de grabación y análisis de los sonidos. Ahora, vamos a considerar cómo afecta a los oyentes estar expuestos a los mensajes subliminales ocultos en las producciones musicales. La neuropedagogía, la lúdica, la creatividad y el desarrollo humano dicen esto. Los mensajes subliminales violentan el libre desarrollo de la personalidad, tanto en los niños como en los adultos. Al respecto, es necesario precisar que el cerebro de los niños se encuentra en proceso de maduración, y por tal motivo dichos mensajes pueden ser altamente peligrosos. Estas señales fácilmente pueden activar estructuras sinápticas nuevas, que pueden marcar de por siempre la vida emocional del niño. Recordemos que en estas edades, las capacidades emotivas de los niños son muy altas, en comparación con el desarrollo de las capacidades lógicas del neocórtex, siendo los niños demasiado vulnerables a tales efectos. Otra investigación realiza este comentario final: cómo afecta a los mensajes subliminales a las personas y la imposibilidad de estas de defensas autónomas. El mensaje subliminal es una violación de la conciencia, como lo indica la palabra subliminal, etimología latina de subliminal. Subbajo, limen umbral, límite, es decir, debajo del umbral. Se trata de un mensaje destinado a llegar al oyente justo por debajo del umbral de la conciencia. Semejante mensaje escapa al oído, a los ojos, a los sentidos externos y penetra en el subconsciente profundo del oyente, el cual está completamente sin defensa contra esta forma de agresión. Al recibir este mensaje o estímulo exterior, nuestro cerebro lo analiza a través de la inteligencia, juzgando sobre su contenido. Si este es aceptado, lo envía voluntariamente al subconsciente, que, a la manera de las computadoras, lo decodifica y archiva en su memoria y procede a utilizarlo más adelante para modificar la conducta del receptor según ese concepto aceptado voluntariamente. El mensaje subliminal, en cambio, ataca traicioneramente al receptor, pues esquiva las barreras de la selección inteligente y consciente, además sin advertir esta violación. Por eso no es válido decir, a mí no me afecta, porque yo no quiero, pues en el método subliminal, la voluntad queda anulada y también la selección de esto sí, esto no. El trabajo del inconsciente entonces, no puede controlarse y este opera con los elementos que recibe, como en los sueños, en los cuales se mezclan, inconscientemente, imágenes y hechos de una forma no previsible. Nadie maneja a voluntad sus sueños. Lo explicamos con un ejemplo. Si alguien propone Satán es Dios, lo más probable es que esta información sea detenida y rechazada antes de ingresar a la memoria.
Pero si esta información llega al regreso por anagrama, desordenando sus letras o sonidos, Soitsenatas, el mecanismo de defensa queda desarmado y la información se inscribirá en el subconsciente, al derecho y ordenamente. Así ocurre con el mensaje subliminal al estar invertido. El cerebro lo acepta sin desconfiar y luego de enviarlo al subconsciente, como dijimos, lo almacena en la memoria en lugar de rechazarlo. La naturaleza de esta información tiende a modificar, además de los comportamientos, también los gestos, las costumbres sin que la persona los advierta. Ante todos estos medios altamente especializados, el ser humano se ve violentado al nivel de su libertad, de libre albedrío y de sus medios ordinarios de defensa, siendo víctima de una verdadera violación de la conciencia. Todo lo que hemos presentado es muy claro, cómo afectan los mensajes subliminales a los que estén expuestos, a las producciones musicales que los contienen. Pero todo lo dicho se basa en observaciones y análisis de resultados. Lo que en realidad no se puede expresar allí, es el factor real que genera toda esa acción en los hombres. Se habla del subconsciente, un lugar en el espíritu del hombre y de un medio para alcanzarlo, los mensajes subliminales, y establecerse allí. A continuación vamos a recorrer un camino distinto para encontrar el motivo, por el cual se realizan los mensajes subliminales. Y cuál es el factor puente o intermediario, que realiza la acción, y luego se observa un resultado práctico real, en las vidas y conductas de los hombres. El factor es espiritual, por ese motivo tenemos que regresar en primera instancia a los hombres claves en este asunto. Para tener un dato cierto de su origen y posterior creación, debemos remitirnos al hombre que Satanás utilizó para implantar una nueva era del ocultismo en la Tierra. Este hombre es Aleister Crowley, el cual estableció a sus adeptos y oyentes lo siguiente. En una obra ocultista titulada Magia en teoría y práctica, en donde se establece que el practicante satánico debe escribir, hablar, caminar, pensar y grabar a la inversa, a manera de hábito, pues es un acto contrario a la naturaleza. Este hombre implantó la era actual de Horus, la cual cambió las leyes que regían el ocultismo mundial anteriormente. A los seguidores de Antoine LaVey, fundador de la Iglesia de Satanás, en California, Estados Unidos. Y autor de la Biblia satánica, discípulo de Aleister Crowley. Estos les enseñan a sus consultantes cómo introducir mensajes subliminales en las producciones musicales, para obtener el beneficio económico que persiguen, y por supuesto fama asegurada. Aquí tenemos al inspirador de los mensajes subliminales. Y luego a un grupo que ordena realizar los mensajes subliminales, con fines específicos. Estos hombres fueron siervos de Satanás hasta su muerte. Por lo cual crear, y luego establecer los mensajes subliminales, es una ley ocultista. Y por supuesto poner expresiones subliminales en las producciones musicales, es seguir las leyes de ellos. El propósito original fue manipular a sus oyentes para que compren sus productos, y así conseguir dinero y fama. Y en lo pragmático tuvieron el éxito deseado. Ahora hacemos la pregunta del millón. ¿Cuál es el factor que Satanás tiene, los cuales realizan esa acción real, a través de los mensajes subliminales? Todo sirviente de Satanás sabe que él mueve fuerzas espirituales, y éstas hacen realidad lo que ellos le piden, o a favor de otros que buscan ese favor. Entonces, si los consejeros son ocultistas, esto de incluir mensajes subliminales en las producciones musicales, en obediencias a ministros de Satanás, llámense hechicero, brujos, tarotistas, etc., es incluir en esas producciones musicales una acción espiritual sobre los oyentes. A estos agentes espirituales Dios los señala claramente, en la epístola del apóstol Pablo, a los Efesios, 6:12. Dice:
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el factor que actúa por medio de los mensajes subliminales, y realiza el pedido de los siervos de Satanás, en las vidas de los que buscan sus favores. El mensaje subliminal afecta a las vidas de las personas que oyen esas producciones musicales, porque influyen a través de ellas, las potencias espirituales del reino de Satanás. Entonces los que escuchan producciones musicales con mensajes subliminales que invocan a Satanás, o se dirigen a él, con los nombres alternativos, Zeus, Horus, Isis, demonio, Baal, etc., están a merced de estas fuerzas espirituales de maldad, y estas son las que realizan en los hombres los llamados cambios psicológicos, de conducta, carácter, etc. A esto Dios lo confirma por medio del apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos 1, 28, 32. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando se alude a una mente reprobada, es que Dios quita su protección y los hombres quedan expuestos a las potencias espirituales de maldad, y las obras de ellos se hacen patentes en sus cautivos, como lo mencionó el apóstol Pablo. Entonces, todo lo clasificado como resultado de los mensajes subliminales, con relación a las explicaciones psicológicas, es una manera de desinformar sobre la realidad de esas cosas. Pues nunca mencionan a los agentes responsables de esos cambios en las personas. Por eso, el mensaje subliminal es el acto de fe del autor de los mismos, en los agentes espirituales, que son los responsables de los resultados prácticos y comprobables. Pues deposita su confianza en los servicios de un ministro de Satanás, el cual sabe perfectamente, que son espíritus los que realizan las obras finalmente. Bueno. Dios te bendiga. Hasta la próxima exposición titulada Cristianismo Esotérico 4.